Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que miramos a la actualidad. Las últimas horas analizamos los conflictos que están sobre la mesa en estos momentos, pendientes también de la comparecencia de la Secretaria de Estado, de la Secretaria del Tesoro estadounidense, de Janet Yellen. Ya saben que pueden seguir este directo en nuestro canal. Está hablando de posibles problemas con la venta de deuda de Estados Unidos, también hablando de la crisis bancaria y ahora también está hablando del indicador de inflación preferido para la Reserva Federal. Dice Janet Yellen que es el 2%, como les decimos. Pueden seguir este directo en nuestro canal. Enseguida les comentaremos también todos los pormenores, todos los detalles de esta comparecencia, pero ahora nos centramos en la geopolítica con mucho movimiento en las últimas horas, ataques por parte de Estados Unidos en Irak han tenido lugar esta misma noche. Hemos visto también ataques de Estados Unidos en Yemen, mucho movimiento en Oriente Medio con Netanyahu descartando un alto el fuego, descartando que vaya a haber un acuerdo a corto plazo entre Hamas e Israel y también pendientes del conflicto en Ucrania, pendientes de Avdiivka. Es el punto, el eje principal del conflicto en estos momentos. Todo apunta a que Rusia está a punto de tomar esta ciudad en los últimos detalles, según ha confirmado el propio alcalde de Avdiivka, y también pendientes de noticias en torno a Ucrania con Zelensky cada vez más discutido, y también, en este caso, pendientes de las fallas, la escasez que tiene el ejército ucraniano. Enseguida andamos en todo esto, vamos a hacer una breve pausa, un par de minutos, y enseguida volvemos pendientes del directo. Seguimos, en este caso, mirando a Janet Yellen. La escuchamos. They continually, as it applies to our financial system, military is another situation, cyber is another situation, but as it applies to our financial system, because if they can undermine it, take away our confidence in it, they've gone a great step towards achieving their goal. Well, we are particularly concerned about cyber threats, ransomware, and AI. Okay, so let me talk about a different issue that Senator Rounds and I have been working on for a long time, and it is deals with 4 countries. Many of them have been already brought up today: North Korea, Iran, Russia, and China, as it applies to buying foreign farmland. We have a bill. We've asked that CFIUS be really the lead on it, and I just kind of want to get your help on this, because quite frankly, we've got some pushback because CFIUS doesn't think this is in their purview. I personally think agriculture and food is national security, and I think there are dictatorships around the world that use food to control people. I don't want to be in that situation. Otherwise, our democracy will be gone. So the real question is when it comes to buying farmland and agribusiness, does CFIUS have the capacity to be able to analyze and make a determination what's going on? Well, CFIUS, as it applies to farmland and agribusiness. so as it applies to farmland, I believe CFIUS has the ability to review real estate transactions. They do. If they're close to military facility. identified sensitive facilities Right. or ports. I'm talking about everything in the United States, not just next to military facilities, which, by the way, I don't think has been done very well. But I'm talking about even if they're buying it next to my farm, if it's a person connected with any one of these 4 countries' government, do we have the ability to make a determination? Well, we do agree that food security is a national security issue, and I don't know that we would have the ability, not near such an installation. To be honest with you, you may not. The question is what does Congress need to do to make it so that they have that ability? Because I think this is a serious problem. What do we have to do to make sure they have that ability? Do we have to fund them more? Do we have to put additional mandates on them? What do we have to do to make sure? Because I think they're concerned about, right now, semiconductors mostly, which I got no problem with that. But when it comes to farmland, agribusiness, what do we have to do to make sure that they're paying attention to this? You know, for CFIUS to take action on this, I think would require legislation. I know that you've been a leader in proposing such regulation, and I believe the Treasury Department has worked with you. We're certainly happy to
So I appreciate that, and it is bipartisan, and I think it is a real threat that we need to take seriously. We just found out about a Chinese billionaire that bought 200,000. Seguimos pendientes de la comparecencia de Janet Yellen, de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que está moviendo bastante el mercado con sus declaraciones. Ha alertado de una nueva crisis. Ha dicho que los no bancos pueden amenazar al sistema financiero, hablando de una posible nueva crisis. También ha hablado de posibles problemas con la venta de deuda, con la venta de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y ahora estaba precisamente hablando de semiconductores. Está teniendo un impacto en el mercado. Vemos a New York Community Bank dejándose cerca de un 7%, como ven el SP no le hace mucho caso, está cediendo muy poquito, un 0,01%, sigue asomándose, sigue acercándose a los 5.000 puntos. Nosotros vamos a seguir también asomándonos a este directo, les volvemos a reiterar, en nuestro canal de YouTube tenéis un paralelo en el que podéis seguir al detalle, al minuto, todo lo que va diciendo Janet Yellen, que como decimos está moviendo bastante los mercados con sus declaraciones. Nosotros nos movemos, nos cambiamos de terreno, entramos en la geopolítica y hablamos de las últimas horas. Empezamos mirando a Estados Unidos, que ha realizado un ataque aéreo en Irak, dirigido a un comandante de alto rango de un grupo militante alineado con Irán. El ataque ha sido en respuesta al ataque mortal con drones en una base estadounidense orquestado a priori por esta milicia. El Pentágono confirmó que el ejército de Estados Unidos realizó un ataque aéreo en Irak, eliminando a un comandante de Kataib Hezbollah, este grupo con supuestos vínculos con Irán. El comandante fue considerado responsable de orquestar y participar en ataques contra las fuerzas estadounidenses en la región, según informaba The Wall Street Journal. Ojo, pero que hay más noticias. También hay que mirar un día más a Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado en el día de ayer al ejército que prepara una nueva ofensiva, en este caso sobre Rafah, la ciudad del sur de la Franja de Gaza, donde se concentran los palestinos desplazados por la guerra contra Hamás. Además, ha rechazado cualquier concesión en las negociaciones para una tregua. Decía Netanyahu: hemos dado la orden a las fuerzas de defensa israelíes de preparar una operación en Rafah, así como en 2 campamentos de refugiados, los últimos bastiones restantes de Hamás. No obstante, Blinken sigue diciendo que todavía hay margen para un acuerdo con Hamás, pendientes de Oriente Medio, pero también pendientes de Rusia. Como les decía, el foco está puesto en Avdiivka, con un gran número de tropas rusas que están atacando en el este de Ucrania desde todas las direcciones. La situación es cada vez más difícil para las tropas ucranianas que defienden la ciudad, es lo que ha dicho su propio alcalde. Unos días antes había hablado de una situación crítica en ciertos distritos, mientras el ejército ruso redobla sus esfuerzos para conquistar esta ciudad industrial. Dice el alcalde de Avdiivka: desgraciadamente el enemigo nos presiona desde todos los flancos, no hay una sola parte de nuestra ciudad que esté más o menos tranquila, están atacando con fuerzas muy numerosas. Es lo que está apuntando Barabach, alcalde de Avdiivka, en lo que parece que son las últimas horas antes de que Rusia conquiste esta ciudad. Miramos también un día más ataque al Carlson. Estamos todos expectantes ante esta entrevista que se va a publicar en las próximas horas. Esta entrevista realizada por el periodista estadounidense Tucker Carlson al presidente ruso Vladimir Putin, la primera que concedió a un medio occidental desde el inicio de la guerra con Ucrania hace 2 años. Como les contábamos ayer, una entrevista que puede también suponer un coste para el propio Tucker Carlson. La Comisión Europea se planteaba ayer mismo sancionar de alguna forma al propio Tucker Carlson, incluso prohibirle viajes a la Unión Europea. Enseguida vamos a debatir con nuestros expertos qué opinan de esta entrevista y sobre todo de las supuestas prohibiciones que va a tener que enfrentar la Unión Europea. Y hablamos también de Ucrania, y es que están experimentando una escasez de personal militar en las fuerzas terrestres. Hay una caída en la moral militar, es lo que informa The Washington Post en referencia al personal militar ucraniano. Dice: nos enfrentamos directamente a problemas de personal, dado que hay una guerra en la infantería, está muriendo en la defensa. Es lo que cita esta publicación, hablando del comandante adjunto del batallón de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que señala que una situación similar se observa en otras unidades del ejército ucraniano. Como subraya el periódico, la falta de personal en las Fuerzas Armadas de Ucrania ha provocado la imposibilidad de realizar la rotación oportuna del personal militar. Terminamos mirando a una encuesta que se ha hecho en Ucrania. Ojo, y es que los ucranianos son cada vez más escépticos sobre la dirección de su país. Es lo que muestra una encuesta reciente del Centro de Estudios Ucraniano Razumkov Center. En este estudio, publicado ayer, cerca del 41% de los ucranianos piensa que Ucrania está yendo en una dirección correcta, el 38% piensa que va en una dirección equivocada y el 21% está indeciso. Esta encuesta se basa en la respuesta de 2.000 adultos ucranianos encuestados cara a cara por este centro, el Centro Razumkov, del 19 al 25 de enero. Muestran una caída importante con respecto a una encuesta similar realizada el año pasado. Para que se hagan una idea, el 61% de los ciudadanos ucranianos dijeron en marzo del año pasado que estaban contentos con la dirección que estaba tomando Ucrania. Ahora es el 41% y el 38% cree que se están equivocando. Desde luego, Zelensky discutido también con este posible despido de Zaluzhny y esta renovación, este reinicio que quiere hacer Zelensky de la cúpula política
y militar. Vamos a debatir todas estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Ya contamos con Adrián Celaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía aplicada en la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal? Buenas, Adrián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, como siempre. Igualmente, Adrián. Tenemos a Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un placer por estar aquí. Gracias, Guillermo. Y tenemos también a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. Muy buenas. Luis, un placer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues empezamos contigo sin más dilación, Luis. Me gustaría hablar de los últimos ataques por parte de Estados Unidos. Hablábamos de ataques en Irak, que en las últimas horas también han confirmado ataques en Yemen, nuevos ataques a los hutíes. ¿Cómo ves estos movimientos por parte de Estados Unidos, que sigue con su ofensiva, ¿no? Por decirlo de alguna forma? Siguen los ataques después del ataque precisamente que tuvo lugar en Jordania hace unas semanas. ¿Cómo valoras estos movimientos por parte de Estados Unidos y también cómo ayudan, o más bien no ayudan, a que no haya una escalada en Oriente Medio? Sí, bueno, pues en primer lugar yo ligaría esto, como tú bien decías, a los ataques que se produjeron la semana pasada en Jordania. Es algo que se inserta dentro de esta continuidad, de esta acción que Estados Unidos está llevando a cabo en esta zona para destruir, bueno, pues objetivos que ya conocemos, vinculados con Irán, con Hamas, con los hutíes. Y aquí yo quiero mencionar un hecho y creo que también esto se inserta dentro de la situación que estamos viviendo en Oriente Próximo y es la situación que se está viviendo en Israel con la interna que se está viviendo en Estados Unidos. Justo esta mañana, bueno, nos llega la noticia de que en Estados Unidos se ha bloqueado el instrumento legislativo, ¿no?, que entre otras cosas iba a propiciar la reforma migratoria, pero que vinculaba también las ayudas a Ucrania y en otros lugares. Y por tanto, tenemos que en esta coyuntura interna Estados Unidos se está viendo paralizado y en la coyuntura externa o en el plano más exterior puede disponer de más margen de maniobra, ¿no? Es decir, podría parecer un poco paradójico en ese sentido, pero por ir directamente a lo que me planteabas, esto, como decíamos la semana pasada, también se enmarca dentro de una línea continuista de las relaciones entre Estados Unidos e Irán, que sobre todo desde los últimos 15 años y la puesta en marcha del programa nuclear iraní ha tenido sus más y sus menos, sus más menos que más, ¿no? Pero a partir de aquí yo también quiero entender que estas operaciones, o por lo menos es la esperanza que cabría tener, que se limiten a esta esfera micro, ¿no? Sí que es verdad que son operaciones que se están llevando a cabo de una manera, por así decirlo, muy quirúrgica contra intereses localizados. Sí que es verdad que en países soberanos, con lo cual aquí, bueno, pues dando la vuelta a la tortilla, podríamos pensar o podríamos plantear qué pasaría si Irán entiende que hay un interés contrario a su propia seguridad o a cualquier otro motivo que le lleva a bombardear un ataque en Estados Unidos. Bueno, pues obviamente tendríamos una reacción posiblemente bastante similar a la que sucedió después del 11S, pero en este caso, bueno, pues es Estados Unidos el atacante con el objetivo de destruir esos focos rebeldes que también suponen ciertas dificultades para la supervivencia del Estado de Israel, ¿no? Porque al final las zonas que se están bombardeando están ligadas a fuerzas rebeldes que han llegado a amenazar incluso la integridad del Estado de Israel, su propia supervivencia, como ha podido ser incluso el propio Irán, ¿no? Por tanto, esto es un escalón más dentro de este camino, o es una etapa más dentro de esta escalada bélica que estamos viendo también en Oriente Próximo, influenciado sobre todo con la cuestión israelí, pero que, bueno, pues Estados Unidos se encarga de custodiar, de preservar y de ejercer este tipo de acciones que a lo mejor pues nos encajaría más que llevar a cabo Israel, pero a lo mejor por recursos militares no tiene, y siempre Estados Unidos pues es como el garante, ¿no?, de que la supervivencia del Estado de Israel no se ve comprometida en ningún momento, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos entenderlo así y veremos qué pasa en las próximas semanas, los próximos meses, pero esperemos, y yo tampoco creo que haya ningún paso superior, ningún escenario
agravado en relación a la intervención estadounidense en estos países, ¿no? Pensar a lo mejor en una operación militar en Yemen puede parecer descabellada, pero puede entrar, a lo mejor podría ser comprensible o podría pasársele a alguien por la cabeza. Lo que yo creo que no se le pasa a nadie por la cabeza es una intervención militar en Irán, ¿no? Como sí pasó en Irak o como pasó en otros lugares como Afganistán, ¿no? Yo creo que eso primero es imposible y segundo sería un suicidio, un error y algo que yo calificaría casi de política ficción. Bueno, pues quiero saber también qué opina en este asunto, en esta materia, Guillermo Pulido. Guillermo, cuéntame cómo ves los movimientos por parte de Estados Unidos y también, ojo, que Irak ya está avisando, ¿eh? En las últimas horas está diciendo, bueno, pues que cuanto antes se retire la coalición internacional, ¿no? Que básicamente dice que al final me vas a meter a mí en este fregado. No, vamos a ver, hay que tener en cuenta el doble o el triple sentido que muchas veces las palabras tienen de los políticos en Oriente Medio y hay que saber leer entre líneas. No hay riesgo a corto plazo de que las negociaciones que están teniendo lugar entre Estados Unidos y el gobierno de Irak lleve a una retirada. El propio gobierno actual de Irak no está interesado en ello. Hay que tener en cuenta que aunque al-Sudani forma parte del marco del entendimiento, que es una facción de partidos políticos iraníes, y parte de estos partidos políticos tienen a su vez milicias, de las cuales algunas forman parte de las famosas PMF, ¿no? Hay que tener en cuenta que más allá de estas palabras grandilocuentes y de ese marco de grupos chiíes, hay mucha división interna. Por ejemplo, la propia Irán no está interesada en estos ataques contra tropas americanas, ¿no? Hay que tener en cuenta que solamente los dos principales grupos, digamos, o milicias, ¿no? Yo voy a decir grupos terroristas, los dos principales tradicionales milicias en el gobierno de Irak, que forman parte del gobierno de Irak, que son la organización Ba'ath y la Al-Haq, y que forman parte del gobierno, ¿no? Es decir, tienen delegados, ministros en el actual gobierno de Irak, y las milicias que forman parte de esta facción no están atacando a Estados Unidos y apoyan al Sudani, y al Sudani se apoya en estos políticos como Al-Amiri, ¿no? Que ha criticado la conducta, digamos, arriesgada e irresponsable de grupos que, aunque están afiliados a Irán, tienen su propia agenda. Estamos hablando de grupos como Al-Nuyaba, Kataif, Hezbollah, que son los muertos que pusieron ayer, ¿no? Que atacó a Estados Unidos y que tuvieron unos muertos. Y también estamos hablando del grupo Kataif Al-Suyada. Estos tres grupos últimos que he comentado. Después también tenemos las milicias de Al-Sadr, ¿no? Que está en contra de los otros dos. Entonces estamos hablando de tres facciones chiíes principales, ¿no? De las cuales dos están en contra de los que están atacando a Estados Unidos, ¿no? Y al-Sudani se apoya en la facción, de las dos facciones que forman parte del gobierno actual, al-Sudani se apoya en la que está en contra de estos ataques, ¿no? Y por tanto, también por canales diplomáticos, Irán hizo saber a Estados Unidos que no estaba a favor de estos ataques, ¿no? Y de ahí que políticos como Al-Amiri pues no lo hayan apoyado. Y después ayer, después de los ataques de respuesta que mataron a dos de los principales miembros de Kataif Hezbollah, pues a lo que dijo Al-Amiri a través de Twitter fue criticarlo, ¿no? Criticar su conducta irresponsable, ¿no? Por tanto, esto que se dice de no, vamos a negociar y exigir la retirada de Estados Unidos porque la soberanía nacional, todo el mundo en Irak sabe que el principal creador de la soberanía nacional son las milicias que está apoyando Irán. Eso lo sabe todo el mundo. E incluso parte de estos políticos y milicias que dependen de la ayuda iraní, ¿no? A través de armas, subsidios, organización política, justificación religiosa e ideológica, ¿no? Pues tampoco están interesados en un conflicto directo con Estados Unidos. Por tanto, más allá del ruido muy grande que pueda aparecer de exigir la retirada de Estados Unidos y que todos los chiíes están en contra de lo que están haciendo las tropas americanas allí, cuando se va a una visión mucho más granular de lo que está sucediendo, vemos que la situación no es como parece, ¿no? Y además digamos que tiene un panorama bastante más favorable a los intereses americanos de lo que pudiera parecer para la gente que no está acostumbrada a entender la política iraquí, ¿no? Que es una política extremadamente complicada. Bueno, pues pendientes de todo esto, pendientes. Que esté al tanto de todas las cuestiones, digamos, tomas, ¿no? O moleculares, ¿no? O
Bueno, pues pendientes de Estados Y Unidos, también como bien eso estaba es lo que te apuntando decía, Guillermo, que más allá de vamos los a ataques andar en americanos, más además han estado muy cuestiones. enfocados. Sí, como decía, vamos a andar en más cuestiones, vamos a intentar recuperar la conexión con Guillermo, que parece que se entrecortaba, que se iba y venía. Adrián, quiero preguntarte también por esta cuestión, por lo que está haciendo Estados Unidos y también por lo que decía ayer Netanyahu. Ya no solo descartaba un alto el fuego, sino que además decía que la ofensiva va a ir a más, que quiere o que está preparando ya una nueva ofensiva en Gaza, en concreto en Rafah, que para que nos entiendan nuestros espectadores es básicamente donde se han desplazado todos los palestinos, ¿no? Toda la población de Gaza es precisamente donde está prácticamente la mitad de los 2,3 millones. Quiero saber cómo valoras tanto los Estados Unidos como la nueva amenaza, ¿no?, de ayer por parte de Netanyahu, que parece que más allá de descensar quiere, bueno, pues echar incluso más leña al fuego. Sí, con respecto a las declaraciones de Netanyahu, bueno, tienen un punto de vista, si se quiere, militar, en el sentido de que es muy posible que Israel tenga miedo, efectivamente, tal como le están diciendo, de que si detienen las operaciones, unas operaciones que les están costando mucho más de lo que ellos mismos esperaban, por lo menos, y de lo que en general se esperaba en el mundo, de que si detienen esas operaciones un tiempo, esto les rompa esa dinámica en la que, al parecer, están poco a poco avanzando, muy lentamente, pero siguen avanzando. Hace unos días nos hablaba un representante israelí de que es cerca del 20% de la red de túneles lo que han conseguido ocupar. Solo el 20% después de 3 meses de campaña, ¿no? Entonces es muy posible, por un lado, que tengan esa preocupación militar. También sabemos que, claro, hay una estrategia casi personal de Netanyahu de continuar a toda costa en esta dinámica, porque en el momento en que esa dinámica se detenga, Israel puede estallar políticamente y puede estallar contra él o contra su gobierno, ¿no? La otra perspectiva, claro, es la de que ese apuntar ahora a donde se suponía que los palestinos se tenían que refugiar, pues bueno, es un paso más dentro de esa dinámica de limpieza étnica sin matices a las que Israel está conduciendo estas operaciones, ¿no? Tanto en función de lo que realmente están haciendo sobre el terreno, esta política de destruir barrios, no ya para entrar militarmente en ellos, sino después de entrar en los barrios, destruirlos para que los palestinos no puedan volver, estas constantes gestiones para ver si alguien acoge a 2 millones, es decir, para si podemos echarles a estos 2 millones de palestinos para que vayan a otro país. Es todo clarísimamente un contexto de limpieza étnica, y yo creo que esto dejarlo muy claramente encima de la mesa es importante, ¿no? Bueno, con respecto al tema de las operaciones de Estados Unidos, bueno, yo creo que eso también, desde un punto de vista militar, tenemos que decir que Estados Unidos, de una forma u otra, está en una situación difícil, ¿no? Claro, estamos hablando de países como Siria e Irak, que son países tremendamente inestables, destruidos por la propia actividad de Estados Unidos y de sus aliados durante muchos años, y que por tanto tiene una debilidad estructural, económica, social, que no les hace un enemigo demasiado potente para actuar de forma directa. Pero de todas formas, claro, la presencia de Estados Unidos en estos dos países en bases relativamente aisladas, pues es una presencia de riesgo, una presencia de alto riesgo frente a fuerzas de tipo milicias que pueden realmente hacerles daño, como estamos viendo estos días y como siguen haciéndoles, ¿no? Claro, el equilibrio de fuerzas no es el de hace 10 o 20 años. Claro, antes, como ha dicho Luis, pues Estados Unidos podría ir a más, podría repetir actuaciones como las que tuvo invadiendo Afganistán. No, efectivamente, no es ahora que ahora sea o no adecuado, que ahora sea o no políticamente posible, sino que ahora efectivamente es imposible. Es imposible porque la relación de fuerzas a nivel mundial ha cambiado. Estados Unidos, a partir de que los países emergentes se plantaron, China y Rusia fundamentalmente, ya no puede invadir países directamente como hacía antes, ¿no? Entonces, el tipo de su capacidad de hacer frente a las distintas oposiciones de países o de pequeños movimientos es muchísimo más limitada que la anterior, y lo estamos viendo pues claramente, por ejemplo, con lo que está pasando con el movimiento Houthi, ¿no? Que incluso un movimiento pequeño, muy dinámico y muy potente, pero comparativamente tan pequeño con el movimiento Houthi, está poniendo en jaque a Estados Unidos y al Reino Unido a la vez, y no están siendo capaces de neutralizarlo. Efectivamente, en el contexto en el que estamos hay como decía también Luis,
hay una situación extraña en el propio Estados Unidos, como no sucedía, por ejemplo, en la Guerra Fría, en la que ahora tenemos a una mitad de Estados Unidos, por situarla en un porcentaje, una mitad de Estados Unidos que está claramente en contra, vamos a decir, de las políticas hegemonistas del gobierno actual y de Wall Street detrás del gobierno actual, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno interesante que ha tenido durante la presidencia de Donald Trump y va a tener durante los próximos años una gran importancia, especialmente si dentro de unos meses Donald Trump gana las elecciones, porque claro, estamos hablando ya de dos Américas, una con políticas internas más o menos discrepantes, pero con políticas internacionales radicalmente contrarias. Mientras unos apuestan por mantener a toda costa la hegemonía de Estados Unidos o de la OTAN, pues la otra mitad de Estados Unidos está estando casi por olvidarse del mundo y centrarse en base a ese lema del America First en los retos internos, ¿no? Con lo cual, lo que pasa en el mundo y lo que pase efectivamente en Estados Unidos dentro de unos meses va a estar muy directamente relacionado. También, ¿cómo lo ves tú, Luis? Estas declaraciones por parte de Netanyahu bastante duras. Decía Blinken que todavía era optimista en torno a un acuerdo, en torno a un alto el fuego, pero Netanyahu lo dejaba claro, ¿no? Decía, bueno, un poco en la línea de lo que comentaban algunos de sus asesores, algunos de sus cargos, que lo que proponía Hamás era inaceptable y además hablaba de profundizar la ofensiva, nada de parar, sino más bien atacar aún más. Sí, aquí, bueno, y esto tiene cierta lógica desde el punto de vista israelí. Obviamente lo que estamos viendo en el resto del mundo, lo que estamos viendo desde Europa, lo que se está viendo a lo mejor desde Estados Unidos, es que, bueno, pues llevamos 4 meses de guerra continua en una situación asfixiante para la población gazatí, con unas consecuencias materiales, humanas, económicas, en todos los sentidos catastróficas para esa pequeña franja de territorio que no está tan lejos de aquí, ¿no? Pero esto es lo que nosotros percibimos desde el exterior de Israel, ¿no? Lo que en Israel se percibe, o por lo menos es la visión que tiene Netanyahu, que también es una visión justificada desde el punto de vista de la propia racionalidad de la campaña militar por el lado israelí, no es una justificación mía personal, sino que es el posicionamiento que creo que el primer ministro de Israel tiene, es un poco intentar terminar de asfixiar a la presa, utilizando un poco términos naturales, intentar asfixiar a la presa antes de que la presa pueda cobrar o recobrar parte de la fuerza, ¿no? De recobrar oxígeno, puesto que sí que es verdad que esto en términos bélicos a mí no me gusta la expresión, pero las pérdidas humanas se llaman daños colaterales, ¿no? Es decir, bueno, daños no buscados que se producen y hay que asumir, ¿no? Pero claro, el gobierno israelí lo que tiene o lo que está persiguiendo es intensificar todavía más la campaña para seguir presionando todavía más a Hamás, intentar destruir completamente a Hamás. De hecho, también lo han dicho, la existencia de Israel y la existencia de Hamás en Gaza es incompatible, es uno u otro, o es Hamás o es el propio Estado de Israel, y a partir de aquí pues la campaña se intensificará, empezará a haber también intervenciones, ya se ha anunciado también en la parte sur, que es en la que la primera etapa pues se anunció que era un poco el lugar de resguardo al que debían dirigirse los gazatíes para ponerse a salvo, ¿no? Ahí ya va a empezar también, parece ser, a haber intervenciones, con lo cual, a pesar de los llamamientos y de las acciones que estamos viendo a nivel internacional, la comunidad internacional, bueno, pues la iniciativa sudafricana, las peticiones del secretario de Estado y, bueno, pues de muchísimos estados también a nivel mundial, el llamamiento a la paz también por parte de la sociedad civil y de la opinión pública mundial va en este sentido, pero desde el punto de vista de Israel esto no se ve así, esto se percibe de esta otra manera, de intentar acabar con Hamás antes de que Hamás pueda recobrar fuerza y volver a atacar y volver a hacer daño a Israel. Y esto, claro, también va ligado a lo que comentábamos antes, ¿no? Del tema de Irán, o para tratar de entender bien la situación, esta obsesión, ¿no? Casi compulsiva por garantizar la seguridad de Israel. El entorno israelí
es un entorno geográficamente hostil, está rodeado, está circundado por países que le son hostiles, algunos con mayor o menor intensidad en diferentes momentos de la historia, también es verdad, no es lo mismo el Egipto con los hermanos musulmanes que el Egipto actual con el presidente al-Sisi, no es lo mismo tampoco las tensiones que pueda haber con Irán o con otros estados más hostiles, pero es un estado que se ve sitiado, ¿no? Además, por el lado occidental tiene el Mediterráneo, con lo cual tampoco hay mucho más margen de maniobra, ¿no? Es decir, es un estado que tiene una obsesión enfermiza, casi o compulsiva, por intentar eliminar todo aquello que pueda suponer un riesgo. Ya lo estamos viendo, de la manera que sea, ¿no? Sí que es verdad que toda esta situación no se produce por un capricho, sino por un ataque. Por tanto, esto también hay que tenerlo claro y es conveniente que no se nos olvide, que es que hubo un ataque de Hamás. Ahora hay una respuesta israelí que puede ser mayor o menor, más desproporcionada o no, eso ya es otra cuestión. Pero el golpe primero lo dio Hamás, por tanto, también dentro de la mentalidad israelí, parece entendible y comprensible que tengan esta, no sé de venganza, porque a lo mejor no es el término más idóneo, pero sí estas ganas de terminar con ese agente externo al propio Estado de Israel, amenazante y que pone en cuestión la propia existencia de este Estado. Y tampoco hay que olvidar pues, ¿no? las implicaciones que esto tiene para la propia Palestina, ¿no? Hablamos de Gaza. Muchas veces utilizamos Gaza como sinónimo de Palestina, pero Palestina es algo más que Gaza, también es Cisjordania. Y ahí hay una situación interna, política, con el presidente Mahmoud Abbas, también muy compleja, muy complicada y bueno, pues un Estado que tiene dos partes que no están conectadas y esto pues daría para mucho más, ¿no? Pero yo creo que este es un poco el escenario, la fotografía que tenemos y es lo que responde a esa postura israelí. Pues así es como está la situación en Oriente Medio, pero vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida hablamos de la situación en el conflicto en Ucrania, del asalto de Avdiivka. Como les decíamos, parece que son las últimas horas antes de que Rusia tome este bastón ucraniano, las últimas horas también antes de que tenga lugar, antes de que se publique seguramente la entrevista más esperada, yo creo que seguro la entrevista más vista de la historia, esta entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Así que vamos a hacer 2 minutos y enseguida volvemos y explicamos, les analizamos y contamos todo esto enseguida en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente.
Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, seguimos desgranando, seguimos analizando la actualidad, viramos al conflicto en Ucrania y hablamos del asalto de Avdiivka. Ojo, porque el propio alcalde de esta ciudad, Vitaly Barachav, ha dicho que las fuerzas rusas, que llevan varios meses sitiando, rodeando esta ciudad, están atacando con fuerzas muy numerosas. Decía hace apenas un par de días que la situación era crítica y, como decimos, apunta a las últimas horas, los últimos días antes de que Rusia conquiste esta ciudad. Guillermo, quiero saber cómo está la situación en este asunto y, sobre todo, pues cuánto más va a poder aguantar Ucrania, ¿no? Parece un poco como lo que sucedió con Marinka hace apenas unas semanas, unos meses, ¿no? Parece que ya es cuestión de tiempo. Llevamos con esta situación ya bastantes meses, ¿no? Intentando las tropas rusas cercar o cortar las líneas de comunicaciones de Avdiivka con el resto de Ucrania y probablemente en algún momento terminará cayendo la ciudad, ¿no? Simplemente por insistencia. Ya los rusos han tenido una enorme cantidad de pérdidas materiales tratando de cortar estas líneas de comunicaciones. En los últimos días se han acercado un poco más, incluso se llegó a rumorear que habían conseguido entrar cerca de la planta química y cortar las líneas de comunicaciones que pasaban alrededor de la planta química, no la planta química en sí, sino el pueblo que está inmediatamente al sur, ¿no? Y después eso se desmintió. Sin embargo, se han habido retiradas de las fuerzas ucranianas en los últimos días y, por tanto, pudiera parecer que da igual si es dentro de unos días o dentro de 3 meses, parece ser que, como en el caso también de Bakhmut, pues terminará cayendo esa ciudad, ¿no? A lo mejor no tiene por qué hacerlo así, pero dado que Rusia tiene una ligera superioridad militar en cuanto a artillería y potencia de fuego, aunque en la actualidad la eficacia militar no solamente está dada por la artillería y por los carros de combate, sino por los nuevos sistemas de armas que están surgiendo de manera improvisada en esta guerra, ¿no? Como los famosos drones FPV y otros sistemas de armas. Pues de ahí que la superioridad rusa tampoco sea tan apabullante y tan decisiva como pudiese parecer por el simple decir, yendo al cálculo de munición de artillería que tienen disponibles un bando y otro, ¿no? Y da la impresión de que Rusia tiene una gran superioridad, pero en los conflictos actuales eso ya no es tan determinante, ¿no? Y bueno, más allá de que caiga o no, mañana o dentro de 3 meses es completamente secundario, ¿no? La cuestión de la guerra, estamos en una guerra, como todos sabemos, una guerra de desgaste, no se va a decidir por tomar un territorio clave en el cual obligas al adversario a tener que defenderlo y después hacer una gran batalla de aniquilación, ¿no? Después teniendo libertad de acción para tomar el resto del país. Es una guerra de desgaste, una guerra de atrición, en el que los aspectos geográficos son secundarios y dan apoyo a lo que es la destrucción de material por el codeo, ¿no? Por lo que se llama en términos militares atricción, ¿no? No una gran batalla de aniquilación, sino por una atricción constante, ¿no? Como por ejemplo vimos en la Primera Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Ese tipo de combates. Y de ahí que más allá de que caiga Avdiivka o no, eso es absolutamente secundario, sino lo más importante es la cantidad de material que va a ser necesaria para defenderlo y para tomarlo, ¿no? Esa información, evidentemente, pues no es conocida, ¿no? Vemos muchos vídeos de destrucción material, pero no tenemos acceso a un orden de batalla exhaustiva de los dos bandos, ni tampoco podemos hacer un cálculo preciso de las pérdidas materiales. De ahí que lo más importante de la batalla de Avdiivka, pues se nos pase por alto. Más allá de que caiga o no este o aquel pueblo, que como te decía es secundario, ¿no? Y bueno, después hoy es Avdiivka, dentro de 3 meses será otra ciudad. Llevamos en este tipo de combates pues ya desde que el frente se estabilizó a finales del año 22, ¿no? Y por tanto, pues eso es lo que te puedo contar más o menos de la situación militar de Avdiivka y lo que ello implica. Ian, ¿qué más me puedes contar tú? Hablábamos sobre todo del simbolismo, ¿no? De esta ciudad fortificada, esta ciudad ucraniana fortificada. Desde 2014 lleva Rusia intentando tomarla. Es importante también, como está explicando Guillermo, a nivel geográfico, ¿no? Sobre todo porque muchos bombardeos a Donetsk por parte de Ucrania se ejecutaban desde esta ciudad y, claro, el hecho de perderla, sobre todo yo creo que anímicamente va a ser, ¿no? Un golpe duro para Ucrania, entiendo.
Sí, efectivamente, Guillermo tiene razón de que estamos en un conflicto de desgaste, ¿no? En más que un conflicto territorial, pero también es cierto que Avdiivka, desde un punto de vista simbólico y psicológico, puede ser muy importante, en parte por las razones que tú mismo has comentado. Es decir, era desde el principio de la guerra, ya se apuntaba hacia Avdiivka como la plaza fuerte imposible de tomar porque las fortificaciones externas y bajo tierra habían sido construidas fundamentalmente por la OTAN desde el año 2014, pues iba a ser imposible de tomar, etcétera. Era también desde donde partían una buena parte de los bombardeos sobre Donetsk, está su posición estratégica, etcétera, ¿no? Bueno, entonces todo eso hace que efectivamente sea simbólicamente y desde el punto de vista de imagen muy importante el que esa plaza se tome. Lo que está sucediendo en Avdiivka se parece hasta ahora bastante a lo que sucedió en Bakhmut, ¿no? Algo en principio inexplicable precisamente desde el punto de vista que contemplaba Guillermo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de que estamos ante una resistencia absurda por parte de Ucrania, de una defensa absurda con unos sacrificios impresionantes de material y de personas, sacrificios muy difícilmente comprensibles ante plazas que se sabe que se van a perder y que no tienen una explicación lógica y frente a los cuales el propio ejército ucraniano se oponía constantemente, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llevan ese tipo de estrategia el gobierno de Ucrania en el caso de Avdiivka. Ya hay rumores de que si en cualquier momento se puede empezar a autorizar la salida, quizás la salida, vamos a decir, la retirada de las tropas de Avdiivka, quizás es ya demasiado tarde porque aunque no se ha completado el cerco físico, pero ya está muy cerca los rusos de un cerco operativo que convertiría ahora una retirada global de las fuerzas ucranianas en un auténtico desastre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de esa estrategia de los últimos días o de las últimas semanas hasta dónde se lleva por parte de Ucrania. Claro, el sentido de esas estrategias en buena parte suicidas que está desarrollando constantemente Ucrania desde hace un tiempo, pues se explican desde esa perspectiva de lo que se ha comentado en cuanto a los intereses de la OTAN, o si se quiere, fundamentalmente la parte más agresiva de Occidente, de que Ucrania aguante hasta el último ucraniano, en base a que el verdadero problema en esta guerra no es Ucrania, es la OTAN por un lado y Rusia por el otro, y el objetivo de la OTAN no es ni mucho menos salvar a Ucrania ni salvar territorio de Ucrania, sino desgastar lo más posible a Rusia y hacer a toda costa conseguir retrasar los avances de Rusia y hacer daño político y militar al ejército de Rusia. Es decir, si para conseguir que mueran 1.000 soldados rusos tenemos que perder 15.000 soldados ucranianos, pues no nos importa, porque el objetivo es a toda costa el desgaste de Rusia como sea, ¿no? Bueno, yo creo que esto explica bastante de una serie de estrategias absurdas que se han desarrollado por parte de Ucrania desde hace año y medio aproximadamente, ¿no? Luis, ¿cómo ves tú esta cuestión? Tanto las estrategias por parte de Ucrania, por parte de la OTAN, como la toma de esta ciudad, la toma de Avdiivka, que como estamos comentando parece inminente. Luis, ¿qué puede suponer en este conflicto? Bueno, pues territorialmente poca cosa, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un territorio de unas dimensiones considerables, estamos hablando de una municipalidad en todo caso. Sí que es verdad que el valor simbólico es muy alto, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. También yo quiero recordar estos movimientos que muchas veces desde la opinión pública pues tenemos en cuenta de, pues mira, Rusia recupera tal, Ucrania recupera. Bueno, pues, al final no se está moviendo mucho o de la manera considerable que cabría esperar para que supusiera un punto de inflexión en favor de uno u otro bando, ¿no? Al final, la línea del frente, con ligeras variaciones, eso sí, se está manteniendo a los territorios que ya están ilegalmente ocupados por Rusia, ¿no? Y más allá de eso, pues bueno, puede haber fluctuaciones, movimientos de frontera, pero quizá aquí sí que debamos tomarlo como un síntoma, ¿no? Como una nota distintiva de que Ucrania puede estar empezando, la defensa ucraniana puede estar empezando a manifestar síntomas, lo sabemos que existen, ¿no? Síntomas serios de agotamiento, ¿no? De
incapacidad para resistir los ataques rusos, que frecuentemente se van modulando y son más o menos intensos en determinados momentos, ¿no? Pero aquí también tampoco podemos olvidar que Ucrania ha resistido y está resistiendo tanto gracias al material que le está llegando por parte de Occidente, ¿no? Por parte de los países de Europa y Estados Unidos. Y en el momento en el que esto se corte, o se corte en seco o empiece a decaer, como parece ser que está pasando, porque tampoco somos en economías de guerra, somos economías focalizadas en otros sectores productivos y, por tanto, esto también nos va pasando factura a nosotros y no podemos descabezar nuestro ejército para mandar todos los recursos a Ucrania, aunque posiblemente en algunos casos si fuera ese el deseo, ¿no? Pero aquí también tenemos ese otro componente y es la fatiga bélica que se empieza a acusar armamentísticamente hablando en cuanto a recursos, también como población, porque bueno, el ejército ucraniano está cada vez más mermado y no es lo mismo comparar la población rusa con la ucraniana, que al final la población ucraniana antes de la guerra, ahora posiblemente los datos serían mucho más estruendosos, pero la población ucraniana era en torno a un 10-12% de lo que es la población rusa. En términos comparativos no hay color, es decir, por una cuestión de fuerza, de peso, de equilibrio, de fuerzas entre uno y otro, no hay un hecho determinante. Si se ha podido equilibrar es por este plus que le ha aportado Occidente a Ucrania. Si ahora, bueno, pues Rusia se hace con esta localidad, posiblemente esto nos lleve a plantearnos si realmente no es el principio del fin. Tampoco me refiero al principio del fin de que Ucrania se vea totalmente conquistada por Rusia. Yo creo que no sé si ese es también tampoco el objetivo del Kremlin, ¿no? Pero sí que serviría como cierto toque, yo lo vería como cierto toque de atención quizá para aquellos que quieren seguir resistiendo en la guerra por parte de Occidente, de que algo puede estar empezando a fallar. Aparte, la coyuntura interna, ¿no? Zelensky está cada vez más debilitado. En unos meses su crédito político, su legitimidad política en términos politológicos ya será diferente, puesto que será un presidente con el mandato caducado, con lo cual esto también puede generar ciertas dificultades a la hora de seguir avanzando en el conflicto, ¿no? Es decir, tenía que haber habido elecciones en estos primeros meses del 2024 en Ucrania y no las ha habido, lo cual la legitimidad de Zelensky, que actúa un poco como el presidente estadounidense, como chief commander, como comandante en jefe del ejército, pues bueno, pues quizá no debería olvidársenos esta deslegitimación, muy entre comillas, de la figura presidencial a la hora de comandar el ejército ucraniano y que podría llevar a que hubiera ciertas fricciones o ciertas dificultades también en el interior del país. Bueno, pues hablando de dificultades, antes de terminar os quiero sacar otro tema, quiero poner otro tema sobre la mesa, la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Tucker Carlson, que seguro que también ha tenido que enfrentar muchas dificultades, ya veremos a partir de ahora, porque ayer ya contábamos que la Comisión Europea se está planteando prohibirle viajar, se está pensando sancionar al propio Tucker Carlson, que es estadounidense, que no tiene nada que ver con Europa, pero bueno, parece que puede afrontar ciertas sanciones después de la entrevista que ni siquiera se ha publicado y que ya está dando mucho que hablar. Quiero saber, Guillermo, qué opinas de esta entrevista y también de la repercusión que está teniendo y el miedo que parece que hay, pues por ejemplo, en Europa, ¿no? Que vamos a decir, en Estados Unidos había legisladores que querían prohibir también a Carlson que volviese directamente a Estados Unidos. Hombre, hay que tener en cuenta que probablemente las preguntas que hará Carlson con Putin estarán bien pactadas y además se estarán utilizando o manipulando a Carlson para apoyar la campaña de propaganda del Kremlin para dividir a la OTAN. Básicamente decir que la guerra de Ucrania está perdida, que no merece la pena seguir combatiendo y que llegar a algún pacto con el Kremlin respecto a lo que lleva exigiendo Rusia a la OTAN desde febrero del 22, ¿no? De que exigió
que las fronteras militares de la OTAN tenían que volver al año 96, ¿no? Estamos en ese marco. También estamos en un marco de negociación de acuerdos estratégicos de armas nucleares y de tanto las estrategias como las de alcance intermedio. Y, por tanto, por lo que escriben los propios generales y politólogos rusos, ¿no? Probablemente esta entrevista vaya en esa dirección para eso, dar algún tipo de esperanza a Europa o a ciertos sectores de la opinión pública europea, ¿no? Que no son contrarios a dar ayuda a Ucrania, para darle, digamos, un poco de apoyo, digamos, cognitivo o de guerra psicológica, sin demasiada esperanza de que en a corto plazo vayan a dividir a Europa y a la OTAN, pero probablemente vayan en esa dirección, ¿no? Hay que tener en cuenta que probablemente esto, sí, probablemente no, las propias inteligencias de Alemania, de Noruega, de Dinamarca, es decir, ya han alertado, ¿no?, que los objetivos de Rusia no son solamente controlar Ucrania, es decir, anexionarse a amplias partes de su territorio y poner a un gobierno títere en lo que quede, sino que además desafiando a la OTAN, haciendo exigencias como ya hizo la OTAN antes de la invasión de Ucrania, que comenzó unilateralmente Rusia contra Kiev, ¿no? Y las propias inteligencias de los países europeos, sus servicios de inteligencia, ¿no? No estamos hablando de periodistas, de politólogos en think tanks, sino sus servicios de inteligencia, están alertando que Rusia va a hacer exigencias a la OTAN, ¿no?, agresivas, y que eso trae un riesgo de guerra o de enfrentamiento militar con Rusia, ¿no? Por tanto, lo más seguro que utilizará el Kremlin a Carlson de esta manera para usarlo como para dar el mensaje de Putin, ¿no?, básicamente. Ya que después eso tenga un gran efecto, ¿no?, pues eso es incalculable, ¿no? Pero yo interpreto que decir que Kremlin está usando a Carlson de esta manera, y Tucker Carlson además probablemente va a tirar nuevo récord en audiencia, ¿no? Si ya con Milei consiguió una audiencia tremendísima, con esto probablemente conseguirá todavía más, ¿no? Y desde que echaron a Carlson por esparcir bulos de la Fox, ¿no?, que las autoridades americanas pusieron una multa bastante grande a la Fox, pues Carlson necesitará también dinero, ¿no? Y por tanto esos serán ingresos para él que le benefician mucho, y además dará carnaza a sus seguidores, ¿no? Por tanto, pues se unen y todo el mundo sale ganando desde esa perspectiva, ¿no? Desde los que apoyan a la perspectiva del Kremlin y las opiniones que suele tener Tucker Carlson al respecto. Seguimos ganando, Guillermo, como bien dices, más allá de esas perspectivas, de la perspectiva de la libertad de prensa, ¿no?, la libertad de opinión, que se puede entrevistar a quien le dé la gana, ya sea Vladimir Putin o ya sea quien sea. Lo decíamos ayer, poniendo como ejemplo la entrevista que se hizo aquí en España a Josu Ternera, se han hecho entrevistas a Saddam Hussein. ¿Por qué no se va a entrevistar a Vladimir Putin? Adrián, quiero saber tu opinión sobre esta entrevista, y también, como vemos, pues que empieza ya a levantar ciertas ampollas cuando ni siquiera sabemos de qué se trata, ¿no? Sí, bueno, es evidente que estamos ante un síntoma claro de una debilidad estructural de la Unión Europea, ¿no? Que la única forma de aguantar es que los ciudadanos solo escuchen nuestros argumentos absolutamente falsificados con respecto a lo que estaba pasando en Ucrania, que en realidad, en el fondo, no es más que el resultado de una campaña de acoso de la OTAN contra Rusia ya desde hace 25 años, ¿no? Pero esto nos refleja también una debilidad estructural que va mucho más allá de este conflicto, y que es algo realmente llamativo y preocupante, porque los instrumentos de censura empezaron primero en las redes sociales, con el pretexto de que, bueno, son entidades privadas, pero claro, cuando las entidades privadas te abarcan el conjunto de la información de Internet, pues evidentemente no era absolutamente tolerable desde el punto de vista de la libertad de información que esas redes sociales empezaran a censurar de una forma sistemática más o menos lo que querían, mientras los grupos políticos supuestamente democráticos miraban para otro lado, porque además las redes sociales siempre censuraban en función de los mismos intereses oligárquicos de Wall Street, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es que últimamente esto ha ido más, porque ya no son solo las redes sociales, cuando ahora se ve que no es suficiente, y ahora son los propios gobiernos e incluso repetidamente el Parlamento Europeo, donde se juntan curiosamente siempre lo más agresivo de la Unión Europea, los que incitan y amenazan a las redes sociales por no censurar suficientemente de acuerdo con sus propios criterios, ¿no? Es algo que se hace para censurar en un momento determinado con un pretexto, otro momento con otro pretexto, otro momento con otro pretexto, pero es algo que revela clarísimamente la debilidad estructural de un sistema que
con un modelo económico que está clarísimamente ya agotado desde hace tiempo y con una pérdida de hegemonía geopolítica en el mundo como consecuencia de la rebelión de los países emergentes encabezados por Rusia y China, y con una oposición interna cada vez mayor, que en buena parte se está articulando a través de Internet, y frente a lo cual, pues, esta oligarquía occidental no ve otra forma que para reaccionar que la censura, ¿no? Bueno, pues nosotros no vamos a censurar a Luis, así que quiero escucharte. Tenemos muy poquito tiempo, eso sí, Luis, tenemos un minuto. Quiero saber tu opinión de esta entrevista. Bueno, yo aquí sí voy a ser muy breve, ¿no? Voy a intentar hacerlo de la manera más rápida posible, pero yo aquí sí que es verdad que intento diferenciar cuando suceden lo que mencionabais vosotros antes, este tipo de entrevistas a personajes políticos o que tienen un interés mediático, ¿no? Una cosa es la labor periodística y otra cosa es la labor política. Yo creo que no debería ponerse ningún tipo de cortapisas y que este señor no debería sufrir ningún tipo de consecuencia por haber realizado, yo creo que lo que, no soy periodista, pero si lo fuera y como vosotros lo sois, para cualquiera esa sería pues una de las entrevistas más buscadas, una de las entrevistas del siglo y que coronaría casi una carrera profesional, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista periodístico, a mí me parece algo grandioso, algo muy difícil de conseguir, que él ha conseguido y que desde ese punto de vista es súper interesante. ¿Esto tiene algo que ver con lo político? Sí y no, pero no confundamos la política con el periodismo, aunque muchas veces vayan de la mano. También hace poco escuché que, no recuerdo el nombre, perdón por ello, pero había un cantante, ¿no? Un artista que durante la época del apartheid viajó a la Sudáfrica del apartheid y fue sancionado precisamente por haber entrado en el país cuando había un embargo internacional. Luego se demostró que esta persona había estado trabajando y bueno, ayudando a dar visibilidad a la minoría negra, a la minoría en ese momento política, pero que era la mayoría negra, ¿no? Poblacionalmente hablando. Por tanto, yo diferenciaría la política del periodismo. Creo que en este caso debemos de atenernos a la labor periodística y creo que cualquiera que fuera profesional de los medios hubiera sido, como se dice coloquialmente, un puntazo el tener esa posibilidad, ¿no? Deseando estamos todos de saber el contenido de esta entrevista. Va a dar mucho que hablar. Como estamos hablando, va a batir todos los récords y bueno, pues estamos deseando saber un poquito más y también tener la visión del otro lado. Estamos escuchando todos los días a Zelensky en CNN, medios estadounidenses. Está bien, aunque sea por una vez, escuchar a Vladimir Putin. Nos damos las gracias a los tres, Adrián, Guillermo, Luis. Un placer teneros por aquí. Muy buenas tardes. Igualmente. Muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas, también de los directos. Conectamos con la secretaria de Tesoro de los Estados Unidos. Seguimos escuchando a Janet Yellen.